Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. Estoy convencido de que las guerras están cambiando la dinámica política en todo el bloque occidental. Ese proceso, desde mi punto de vista, lo retrata muy bien algunos hechos puntuales, aparentemente insignificantes, que se han estado registrando últimamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, un halcón como Dick Cheney decidió apoyar a Kamala Harris, quien ha militado en la izquierda del Partido Demócrata. Otros individuos que pueden ser considerados como guerreristas es el caso de George Bush hijo. Han abandonado el Partido Republicano y aunque no han decidido apoyar a Kamala Harris, se han convertido en duros críticos de Donald Trump. No lo apoyaron en las elecciones pasadas, o en mejor dicho, en las elecciones en las que ganó Trump, porque Trump le quitó el liderazgo al clan de los Bush dentro del Partido Republicano y desplazó a otros líderes influyentes de la organización. Tampoco lo apoyó durante todo este trayecto y no lo apoya ahora, cuando las simpatías están repartidas prácticamente por la mitad en Estados Unidos. Trump, en cambio, mientras connotados republicanos apoyan a Kamala Harris, Trump, en cambio, ha recibido, para mí eso es significativo, el respaldo de Robert Kennedy, un hombre proveniente de una familia liberal tradicionalmente afiliada al Partido Demócrata. Donald Trump, como todos sabemos, un multimillonario que de repente decidió incursionar en la política, tomó, para decirlo de alguna manera, por asalto al Partido Republicano y hoy, curiosamente, es el único que habla de ponerle fin a la guerra en Ucrania. Yo creo que eso marca una diferencia importante. Donald Trump ha contribuido a variar la esencia del Partido Republicano. Desde hace años ha habido un claro acercamiento en las posiciones políticas de los partidos liberales y conservadores tradicionales, los que han dominado la vida política en los países del bloque occidental. Y aquí pongo otro ejemplo que yo creo que pone en evidencia eso de lo que estoy hablando. Cuando al calor de los efectos de la crisis 2007-2008 emergió con fuerza en España el partido de izquierda Podemos, Felipe González propuso una alianza del Partido Socialista Obrero Español con el Partido Popular. El partido con el que durante décadas los socialistas se disputaron el poder. Era la otra cara de la moneda en la política española. Y esa lucha adquirió tintes muy difíciles en esos años, en aquellos años, cuando recién salía de la dictadura España. Y entonces, Podemos, curiosamente, terminó pactando con los socialistas. No ocurrió eso que temía Felipe González. Los militantes de ese grupo, que se consideraba en el contexto de la política española como de extrema izquierda, terminaron pactando con el partido de Felipe González, que fue
durante 13 años presidente del gobierno de España. Naturalmente creo que ese fue un éxito de Pedro Sánchez, que tiene grandes habilidades para pactar incluso hasta con adversarios importantes, como lo hizo con los nacionalistas de Puigdemont, que promovió la secesión en España, algo que también fue muy criticado por Felipe González. Entonces, ese acercamiento ideológico de liberales y conservadores, desde mi punto de vista, tiene una explicación sencilla, según mis creencias. Y es que las políticas neoliberales que impulsaron la desregulación de la economía y que ponen el acento en el mercado y la reducción del papel del Estado en la economía, ha provocado una brutal concentración de las riquezas, y los dueños de los grandes capitales han extendido su dominio al área de la política vía el financiamiento de las campañas, vía la institución del lobismo y la colocación mediante los procedimientos que ya conocemos de gente de su confianza en los puestos determinantes dentro del aparato del Estado. Y de esa manera, aunque los gobiernos cambian, la política continúa igual y las elecciones terminan convirtiéndose en un mero formalismo. Esta situación ha terminado abriendo unos espacios que poco a poco han ido ocupando las fuerzas que propugnan por un cambio de rumbo y que hoy en día son sindicadas como fuerza de extrema derecha. Es decir, está en auge el aposentamiento, el posicionamiento en la política del bloque occidental de una nueva derecha. Es lo que está ocurriendo en países como Alemania, Francia, Países Bajos, Hungría, Eslovaquia y el propio Estados Unidos. En el caso de Europa, las fuerzas que tradicionalmente han dominado la política han sacrificado hasta los intereses nacionales con tal de estar en sintonía con la voluntad de las grandes corporaciones. Es bueno recordar, para que se entienda de qué es que estamos hablando, que después de la Segunda Guerra Mundial, los viejos partidos liberales de Europa fueron ardientes defensores del estado del bienestar y con eso contribuyeron a darle cierto rostro humano al sistema capitalista, entonces en franca competencia con el socialismo. Y ese estado del bienestar, que fue un modelo socioeconómico en el cual el Estado asumía la responsabilidad de garantizar a sus ciudadanos un nivel mínimo de seguridad social y bienestar económico, contribuyó a crear altos niveles de vida en todos los países occidentales. Y eso incluso contribuyó a la aparición de la teoría aquella del eurocomunismo, conforme a la cual en las condiciones de Europa no se podía pretender que el proletariado jugara, como lo planteaba Carlos Marx, el papel de sepulturero del capitalismo. Los políticos europeos más brillantes de entonces, de la época que le estoy hablando, fueron partidarios del estado del bienestar. Es el caso de Willy Brandt en Alemania, es el caso de Olof Palme en Suecia, de François Mitterrand en Francia,
de Harold Wilson en Gran Bretaña, entre otros. Y la idea que manejaban estos grandes líderes políticos era que el Estado, como dije, debía asegurar la redistribución de la riqueza y la protección de derechos básicos como la salud, la educación y las pensiones. Esas ideas nacieron, es importante subrayarlo, en el seno de una sociedad capitalista en competencia con el socialismo. Y se entendía que las deplorables condiciones de los trabajadores eran el gran caldo de cultivo para el auge de los partidos comunistas en todo el mundo. Entonces, la socialdemocracia europea, al tiempo que impulsaba el estado del bienestar, promovía la distensión política y militar. Y eso se produjo, se logró con fuerza en la década de los años 70 y de los años 80. En Alemania, por ejemplo, ya lo mencioné, Willy Brandt jugó un papel clave en la política de la distensión entre el este y el oeste. Fue el que formuló la denominada Ostpolitik, la política hacia el este. Así es como se traduce del alemán al español. Y esa política estuvo encaminada a garantizar la coexistencia entre los dos partidos, entre los dos sistemas. El gobierno de la República de Alemania, la República Federal, entonces era como se llamaba, firmó un acuerdo con la entonces Unión Soviética en el año 1970, mediante el cual ambos países reconocían las fronteras de entonces. Alemania también firmó un tratado semejante con Polonia. Aquellas fronteras que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial fueron reconocidas. Recuerden que en la repartición que hubo después de finalizada la guerra, a Polonia le cedieron un pedazo del territorio de Alemania. Entonces, también Willy Brandt promovió un entendimiento, un reconocimiento, pudiéramos decir, de facto, la República Democrática de Alemania, que era, como se llamaba, la parte oriental que estaba bajo la influencia de la Unión Soviética. Estas dos Alemanias firmaron en el año 1973 un acuerdo que permitió que los dos países fueran aceptados como miembros de Naciones Unidas, como consecuencia de la normalización de las relaciones. Y Willy Brandt también logró entenderse con los países de Europa del Este, en aquel entonces en manos de la Unión Soviética, por decirlo de alguna manera. Entonces, la normalización de las relaciones con la Unión Soviética le permitió a Alemania el acceso a los productos energéticos de Rusia. Recuerden que Rusia construyó una red de gasoductos para abastecer a toda Europa del Este, que, como dije, estaba bajo su influencia en aquel entonces. Y Alemania, que tenía una economía en franca expansión industrial, necesitaba diversificar sus fuentes energéticas, sobre todo después de la gran crisis petrolera del año 1973, que fue el resultado del embargo petrolero impuesto por los países árabes contra aquellos que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur, año 1973. Entonces, la distensión política entre el este y el oeste se expresó de esta manera
y también con la conclusión de importantes tratados, como aquel que limitaba las armas estratégicas, o también el acuerdo o acta de Helsinki, el acta final de Helsinki, que fue firmada el 1 de agosto del año 1975 en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa. Ese acuerdo lo firmaron 35 naciones, incluyendo Estados Unidos, la Unión Soviética, Canadá y prácticamente todos los países de Europa. Fue un documento trascendental que jugó un gran papel en ese proceso de impulso de la distensión. Y en ese documento se codificaron, para decirlo de alguna manera, y se describió el contenido de unos 10 principios del derecho internacional que debían regular las relaciones entre los países europeos, digamos entre el este y el oeste. Entre esos principios estaban la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial de los estados, arreglo de las controversias por medios pacíficos, no intervención en los asuntos internos de los estados, 10 principios importantes en total. Que por cierto, algo parecido a este documento era lo que estaba planteando Rusia en aquellos días previos a su incursión militar en Ucrania. Porque ellos decían, pero hemos roto el equilibrio, estamos en un proceso de expansión de bases militares, yo no me siento seguro en mi propio territorio porque hay un proceso de acercamiento de bases militares a mi territorio, a mí me están cercando militarmente. Y eso no se hace sino con un objetivo de disuadir. Y quién sabe si en determinado momento pudiera procederse también, como lo estaba haciendo en aquel entonces Ucrania contra el Donbass, si pudiera entonces también empujar, producirse algún tipo de incursión en territorio ruso. Aquello que estaba planteando Rusia en ese momento realmente no fue escuchado. Y entonces se produjo lo que ya todos conocemos. Ese fue un periodo realmente interesante. Fue un periodo en el que se logró una distensión significativa. Pero esa distensión entonces comenzó ya en los años 80, comenzó a deteriorarse como consecuencia del acceso al poder de líderes que eran más confrontativos, que fue el caso de Ronald Reagan. Y ese Ronald Reagan no solo era un partidario de la línea dura en la relación con los países socialistas, sino que también fue el gran impulsor, junto con Margaret Thatcher, de las políticas neoliberales que terminarían extendiéndose con el paso del tiempo a todo el bloque occidental. Los viejos partidos socialdemócratas europeos terminaron todos haciéndose partidarios de esta corriente del pensamiento económico que dio al traste con el estado del bienestar que ellos mismos contribuyeron a establecer de manera exitosa en los países europeos. Y luego de la desaparición de la Unión Soviética, las políticas neoliberales se impusieron con fuerza. Recuerden ustedes, era el momento en el que Francis Fukuyama proclamaba el triunfo definitivo del liberalismo, el final de la historia,
y las ideas neoliberales tomaron fuerza. Y eso fue lo que contribuyó, esas políticas neoliberales, a la brutal concentración de la riqueza que estamos viendo hoy en día y que todo el mundo admite que representa un gran reto para la humanidad. La concentración de la riqueza y el crecimiento de las desigualdades. Los partidos políticos dominantes en Occidente se convirtieron, defendiendo esas políticas, en la misma cosa, porque el poder económico terminó trazando las líneas. Y como dije, pues cambiaban los partidos en el poder y las políticas se reelegían. Para Europa, la desaparición de la Unión Soviética tuvo efectos muy positivos, porque hay que recordar, Alemania logró la reunificación y eso fue en gran medida el producto de las políticas impulsadas por Willy Brandt, la Ostpolitik, porque eso generó confianza y los rusos no tuvieron inconveniente en llegar a algunos acuerdos, incluso verbales, con la Alemania occidental para facilitar la reunificación. Entonces Europa inició un nuevo proceso de expansión hacia Rusia y hacia todas las exrepúblicas soviéticas. Una expresión de ese proceso fue la construcción del gasoducto Nord Stream 2, con el que se duplicaba el suministro de gas a Alemania. Un proyecto que suscitó mucha, pero mucha desconfianza, mucha preocupación en el gobierno de Estados Unidos, porque siempre se vio se vio como un peligro para el predominio de Estados Unidos, una posible alianza entre esos dos países, Alemania y Rusia, porque juntos representarían un gran poder. Y ese acercamiento generó muchas preocupaciones. Entonces, esa Alemania, que estaba otra vez en un proceso de expansión, necesitaba asegurarse el acceso a las materias primas que Rusia tenía en abundancia. Rusia es el gran almacén de Europa, la gasolinera de Europa, como dicen algunos. Y fue entonces en este contexto que comenzó el proceso de expansión de la OTAN, que tanto preocupaba a los rusos. Fue Bill Clinton, considerado como un liberal progresista, el que impulsó la primera ola de ampliación de la OTAN, que luego continuó su sucesor, George Bush hijo. El nuevo rol de la OTAN, luego de finalizada la Guerra Fría, se definió en el gobierno de Bill Clinton. Recuerden ustedes aquella reunión en Washington donde se celebró el 50 aniversario de la OTAN. Allí se anunció la nueva filosofía de la OTAN en el contexto post-Guerra Fría. Y desde luego la OTAN asumía el papel de herramienta para la reconfiguración del mundo, arrebatándole a la Unión Soviética, a la antigua Unión, o mejor dicho, consolidando su dominio de esos espacios de los cuales se retiró la Unión Soviética. Y entonces recuerden ustedes el papel que jugó la OTAN en los acontecimientos en Yugoslavia. Y eso, una parte de este proceso ocurrió durante el gobierno de Bill Clinton, que impulsó la reconfiguración de eso que era Yugoslavia, que fue desmembrada, y como consecuencia de ese desmembramiento aparecieron una serie de países independientes. Yugoslavia era la gran unión de los eslavos del sur, y esa unión se conformó
entre otras cosas gracias a la astucia de políticos como Josip Broz Tito. El gobierno de Barack Obama, que también es considerado como parte del ala izquierda del Partido Demócrata de los Estados Unidos, durante ese gobierno se escaló la guerra en Oriente Medio. Esa guerra que tanto criticó Barack Obama, enrostrándole los pésimos resultados al gobierno de George Bush. Bueno, Barack Obama fue también el que promovió el golpe de Estado contra Víctor Yanukovych en Ucrania. Y ese golpe de Estado se produjo porque Víctor Yanukovych era partidario de entenderse con Rusia y no con el bloque occidental. Y se produjo el Maidán, aquella revuelta en donde Victoria Nuland jugó un papel destacado, se le vio en medio de las manifestaciones repartiendo cosas. Y eso, pues lógicamente, para los rusos fue un indicador de que la política occidental con respecto a Ucrania necesariamente tenía que ser detenida. Y eso multiplicó las preocupaciones en Rusia y particularmente las preocupaciones de Vladimir Putin, que decidió también incursionar en Oriente Medio. Ese es otro tema, lo hemos abordado en programas anteriores, probablemente le echemos un vistazo a cómo van las cosas en esa zona, pero en este comentario no viene al caso y preferimos obviarlo. Bueno, pues Donald Trump hoy en día es el que marca la diferencia. Los partidos tradicionales terminaron defendiendo las mismas cosas. Y entonces en Estados Unidos ocurrió que Donald Trump se hizo con el control del partido y de alguna forma cambió la esencia de esta organización. La OTAN que insistía en continuar acercándose al territorio de Rusia con la pretendida incorporación en su seno de países como Ucrania, Georgia y Moldavia, todos estos países ex República Soviética, y eso se impulsaba como una forma de completar el cerco total del territorio ruso, cerco militar, pues eso colocó a Rusia en una gran disyuntiva. Bueno, yo dejo que siga este proceso, me arriesgo a perder Crimea, lo que significa perder acceso al Mar Negro, acceso a aguas cálidas. La flota mía del Mar Negro quedaría en lo seco, no podría proyectar poder hacia esa zona del Mar Negro y del Mediterráneo, no podría defender todos los intereses que tengo ahí, mis exportaciones que salen de algunos puertos de esa zona, los gasoductos que tengo en esa área, todos esos intereses que están ahí quedarían expuestos si se produjera eso que Rusia temía. Y entonces la opción era, o pierdo eso o hago un esfuerzo por forzar cambios en el rumbo de la política en Ucrania. Y bueno, pues los rusos optaron por la segunda opción. Y la intervención de Rusia en Ucrania ahora impulsa nuevos cambios en todo el bloque occidental, incluyendo, como dije al principio del comentario, la dinámica política. En Europa, los partidos dominantes, incluidos aquellos que otrora impulsaron el estado del bienestar y la convivencia pacífica, ahora asumen con mucho entusiasmo la continuidad del proceso de la ampliación de la OTAN hacia el este
y no fueron capaces de hacer absolutamente nada por evitar el conflicto en Ucrania, ahí próximo a sus fronteras. Y bueno, pues ahora hasta promueven la idea de atacar a Rusia en su propio territorio con sus propias armas, a pesar del riesgo que todo esto entraña. Es decir, optaron por hacer todo lo contrario a lo que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial para alcanzar la distensión entre los dos sistemas, una política que dejó excelentes resultados. Ahora, pues ninguno de los partidos tradicionales, los que han dominado la vida política europea, hablan de paz. Eso es hoy una mala palabra. Y el que lo plantea es considerado como una especie de traidor. Quiere decir que hemos vuelto a la política de confrontación que impulsó Reagan en los años 80. Todo el bloque occidental se ha vuelto guerrerista. Finlandia, en cuya capital, Helsinki, se firmó el acta final aquella que mencioné y que esbozó los principios del derecho internacional que debían regir las relaciones entre las naciones europeas, abandonó la neutralidad para convertirse, junto con Suecia, en miembro de la OTAN. Olaf Scholz, actual canciller de Alemania, socialdemócrata como Willy Brandt, abandonó la política que por décadas le aseguró a Alemania el acceso a las materias primas de Rusia y se ha mostrado incluso a favor de instalar misiles de largo alcance en Alemania apuntando hacia Rusia, lo cual no se había visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy se da el extraño fenómeno, digo yo, del que la oposición a la guerra la está haciendo sobre todo una nueva derecha que con el tiempo va ganando terreno. En Alemania, Alternativa por Alemania; en Francia, el partido de Marine Le Pen; en Eslovaquia, el partido de Robert Fico; en Hungría, el partido de Víctor Orbán; y en Estados Unidos, ¿por qué no decirlo?, el Partido Republicano con Donald Trump a la cabeza, que pues es actualmente un político con posibilidades de llegar al poder en Estados Unidos. Erdogan en Turquía, ese país que tiene el segundo ejército más poderoso de la OTAN, se ha negado a respaldar las sanciones contra Rusia. Fue en Estambul, territorio turco, donde se firmó aquel acuerdo al que llegaron Rusia y Ucrania 2 meses después de iniciada la guerra. Y ese acuerdo fue el producto de un trabajo, de un esfuerzo que hizo Víctor Orbán por lograr que las partes acercaran sus posiciones. Pero ese acuerdo fue torpedeado por Occidente. Y ese mismo Erdogan hoy está planteando su incorporación al grupo de los BRICS que lidera China. Estados Unidos es el país en donde, curiosamente, el único que habla de paz es un hombre estigmatizado como pronazi y enemigo de la democracia. La diferencia entre lo que vemos hoy y lo que ocurría en la época de Ronald Reagan es que la confrontación no es hoy con un país comunista, como lo fue en aquel entonces, una rivalidad con la Unión Soviética, sino que hoy la confrontación es con
dos países con economías de mercado, Rusia y China. China, como sabemos, logró colocarse en la segunda posición como país más desarrollado del mundo. Según Vladimir Putin, China ya habría superado a Estados Unidos por el nivel de desarrollo. Y según la misma teoría de Putin, Rusia sería la cuarta economía más desarrollada. Los datos, las cifras, las estadísticas todavía no confirman eso que sostiene Putin, de lo cual habló hace poco en un encuentro que se celebró en Vladivostok. Entonces, Europa está pagando realmente un alto precio por su distanciamiento de las materias primas baratas de Rusia y también por la limitación de los intercambios con China, que es el último espacio que le queda a Europa para su expansión, porque tiene dificultades en la competencia con Estados Unidos, sus productos escasamente llegan a América Latina porque no pueden competir con los productos chinos, del África están desalojando a los europeos, y entonces ese espacio, el Asia-Pacífico, que tiene las economías más dinámicas, era el espacio donde Alemania, donde los países europeos podían lograr su expansión. Entonces, se puede considerar como curioso que el primer antecedente de la Unión Europea fuera una iniciativa alrededor de dos materias primas críticas, el acero y el carbón. El primer paso hacia la conformación de la Unión Europea fue la creación en el año 1951 de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Se creó una instancia para gestionar de manera conjunta el acceso a esas materias primas. ¿Por qué? El acceso a esas materias primas, que eran las que daban la gran ventaja, provocó múltiples guerras. La guerra franco-prusiana, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para poner estos tres ejemplos, fueron el producto de la lucha por acceso a las materias primas, particularmente carbón y acero. Y por eso se creó la Unión Europea del Carbón y el Acero, año 1951. Los países que formaron esa entidad fueron Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Y entonces, curiosamente, ahora los países europeos que antes iban a la guerra por el control de esas materias primas, voluntariamente deciden distanciarse del país en donde hay abundancia de todo eso, que es Rusia. Y también, como dije, se aleja de ese gran mercado que es el lejano oriente. El impacto de las decisiones en la economía europea, de esas decisiones que yo digo totalmente alejadas de los intereses del viejo continente, están teniendo un impacto pero muy, muy negativo. Puede decirse que la guerra en Ucrania, y no es una exageración, pues ha acelerado el declive de Europa, que parece que tiene problemas para identificar sus propios intereses y para actuar en consecuencia.